Ayúdanos a siempre confiar en ti y a ser obedientes. Gracias por restaurar las cosas y nuestra relación con Dios. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, chicos. ¿Les gustó la historia? Sí, uno disfruta, ¿no? Como niño. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Marcos, el capítulo 8, el verso 26. Un ciego sanado en Betsaida. El versículo 26 del capítulo 8 de Marcos dice: Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Con este pensamiento, voy a pedirles que doblemos nuestras rodillas para conversar con nuestro Creador. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos nos hemos dado cita a este lugar, Señor, para escuchar tu voz, para disfrutar de tu presencia, para sentir, Señor, esa cercanía que el ser humano debe tener contigo. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar a nuestro favor. Así como obraste en la vida de este ciego, también obra, Señor, en nuestra vida. De tal manera, Señor, que nosotros seamos los testigos de los grandes milagros que estás dispuesto a hacer en este tiempo en cada uno de nosotros. Gracias te damos porque siempre nos escuchas. Gracias te damos porque siempre estás allí. Y suplicamos también que puedas usar, Señor, al pastor Guido con el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, contento de estar esta mañana con ustedes, sorprendido por la cantidad de personas que están reunidas en este lugar. Mi iglesia todavía no logramos llenarla porque el aforo es un poco menor que el de ustedes, pero ya estamos acercándonos a la vieja normalidad, ¿no es cierto? Dejando la nueva y entrando en la vieja. Cuando todos nos reuníamos y alabamos al Señor. ¿Cómo? Ah, ya. Muy bien. Saludos también a los jóvenes que están conectados. Bien, hermanos, hemos estado compartiendo con ustedes, con algunos de ustedes esta semana, y el mundo cristiano celebra la Semana Santa, ¿no es cierto? Pero para nosotros este sábado es del todo especial, y ustedes saben por qué, ¿no es cierto? No solamente guardamos el sábado porque Dios creó los cielos y la tierra, sino también guardamos el sábado porque Dios descansó, Jesús descansó después de esa semana fatídica cuando nos salvó muriendo en la cruz. Y Cristo estaba descansando el día sábado después de ser sepultado. Entonces, ahora usted y yo tenemos dos razones para guardar el sábado. Porque Dios hizo el cielo y la tierra y porque Jesús nos salvó y descansó después de habernos salvado en una tumba. Ese es el sentido que tiene el día sábado para nosotros, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios ahora. Pero antes, ¿qué hacemos? Nunca te atrevas a abrir
su palabra, la palabra de Dios, sin antes reconocer que por ti mismo no podrás entender su palabra. Tenemos que ir a la palabra de Dios con humildad. Decirle, Señor, si tú no me inspiras esta mañana, no voy a poder entender. Vamos a orar. Padre, qué bueno es abrir tu palabra. Pero también somos conscientes de que nuestra mente no tiene la capacidad de entender lo que tú has inspirado, a menos que tu Santo Espíritu nos inspire también a nosotros. Por eso es que te lo pedimos con humildad esta mañana. Vamos a abrir tu palabra y te invitamos a través de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahora sí podemos abrir la palabra de Dios. Y vamos a ir a leer un pasaje que es del todo conocido por ustedes. Pero van a ver ustedes cómo el mensaje surge de la palabra de Dios. Yo no he venido a hablarles de lo que yo pienso, de lo que yo estimo conveniente. No, yo he venido a que sea Dios quien les hable a ustedes a través de su palabra. Si algún día tú tienes el privilegio de ocupar este lugar, acéptalo. Es un privilegio. Pero deja que Dios hable a través de su palabra. Tú solamente tienes que ser un instrumento para que la palabra de Dios, que en sí misma tiene poder, llegue al corazón de las personas. ¿Está bien? Eso es predicar. Es Dios quien tiene el mensaje para ustedes. Yo no tengo nada. Es Dios quien te va a hablar a través de su palabra. Y si tú poco a poco te familiarizas con su palabra, vas a ver cómo Dios te podrá hablar todos los días que tú quieras hacerlo, que tú quieras escucharlo. San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, del versículo 22 en adelante. Son 5 versículos. San Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Ya, dice así. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Vino luego a Betsaida. ¿De quién está hablando? Jesús. De Jesús, ¿no es cierto? Está hablando de Jesús, el personaje central de la Biblia. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiéndose en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y ahí termina el incidente allá en esa ciudad llamada Betsaida. Y vamos ahora a ver la cantidad de consejos que Dios nos da a través de este relato. Toda vez que leas un pasaje en tus momentos devocionales, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué me estás queriendo decir a mí esta mañana? ¿Cuál es tu mensaje para mí? ¿Por qué inspiraste este pasaje? ¿Y por qué le pediste a Marcos que lo escribiera? Y entonces, de alguna manera, Dios va a empezar a despertar en ti esa curiosidad por saber qué es lo que Dios está queriendo decirnos. Y vas a acostumbrarte a imaginar escenas. Aquí
Aquí hay una escena, hay escenas poderosas. Y a través de esas escenas, Dios quiere que tú entiendas cómo es que Él puede comunicarse contigo, ¿no? El texto comienza diciendo que había un lugar que se llamaba Betsaida. Era un pueblito muy cerca de Jerusalén. Y allá vivía un hombre que tenía una tragedia. ¿Cuál era la tragedia de ese hombre? Era un no vidente, era un ciego. ¿Qué te parece si yo te digo esta mañana que tú podrías conocer a ese hombre? No, el texto no dice cómo se llamaba, solo dice que vivía en Betsaida. Pero ¿qué te parece si yo te digo en esta mañana que tú realmente conoces a esa persona? ¿Mm? Hay una frase que dice, y es muy común, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y usted me dice, hermana, ese es mi marido, pastor. ¿No te dije yo que lo conocías? Ese es mi hijo, pastor. Ahí está, lo conoces. Ese es mi hermano, ese es mi papá, ese es mi vecino, ese es mi jefe. No hay peor ciego que el que no, ¿qué cosa? Quiere ver. Entonces, tiene que ver con situaciones que son muy propias en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el texto nos va a decir esta mañana qué es lo que tenemos que hacer con esas personas. Y no te lo voy a decir yo, te lo va a decir la Escritura. ¿Qué hicieron con ese hombre que vivía en Betsaida y que tenía la tragedia de no poder ver? ¿Qué hicieron con él? Se lo llevaron a Jesús. Ahora, ¿puedes imaginar tú esa escena en tu mente? ¿Cómo es que se lleva a un no vidente de un lado para el otro? ¿Lo has hecho alguna vez? Una vez yo estaba en Santiago, en una avenida, y había un no vidente que estaba en el semáforo, y evidentemente quería cruzar. Entonces yo le dije, ¿le ayudo, señor? Le agradecería, me dijo. Y entonces él puso su mano en mi hombro y me dijo, camine nomás. Él puso la mano en mi hombro y caminamos y atravesamos la avenida. ¿Puedes imaginarte esa escena? ¿Cómo es que llevaron a este hombre donde estaba Jesús? Lo guiaron. Él pone la mano en tu hombro y estas personas que habían hecho planes de llevarlo a Jesús, ¿sabían dónde estaba Jesús, sí o no? No lo sacaron a pasear y de casualidad se encontraron con Jesús, no. Estas personas sabían perfectamente dónde estaba quién, Jesús. Y se fueron derechito para allá. ¿Y por qué lo llevaron? Porque estas personas tenían confianza y certeza de que Jesús podía transformar la vida de este hombre. ¿Sí o no? No es que lo llevaron a ver si el Señor hace algo por ti. No, ellos tenían la certeza, tenían la convicción de que Jesús iba a transformar la vida de este hombre. Y se lo llevaron. Ahora te voy a pedir una cosa. Graba en tu mente esa imagen de un hombre que ha puesto la mano sobre otro y van caminando. ¿Dónde van caminando? ¿A quién buscan? Ya. ¿Tienes esa imagen en tu mente? Ya. Sácale una foto mental a esa imagen. Y detrás de esa foto, anota lo siguiente. Eso significa hacer obra misionera. ¿Está bien? Eso es hacer obra misionera.
No es otra cosa. Obra misionera no es llevar un paquete de doctrinas. Obra misionera no es otra cosa que preocuparse por las personas que tienen limitaciones, compadecerse de ellos y con cariño, con afecto, llevarlos al mejor lugar del mundo. ¿Y dónde eso? A los pies del Señor. Ya sabes lo que tienes que hacer con tu esposo. Ya sabes lo que tienes que hacer por tu hijo, por tu vecino. Pero el texto dice algo más. No solamente llevaron a esta persona a los pies del Señor, sino que hicieron algo más. ¿Qué hicieron? Por favor, lean el texto. Y le rogaron. Ahí está la oración intercesora. Llegaron donde Jesús y entonces le dijeron: Señor, tenemos un ruego, tenemos una petición, tenemos una plegaria. ¿Puedes ayudar a este hombre? Sabemos que tú puedes y te lo pedimos. Eso es oración, ¿qué cosa? Intercesora. No basta llevar a las personas a Jesús. También hay que rogar por ellas. Nunca te olvides, para que tú estés adorando a Dios esta mañana, alguien rogó por ti. Alguien intercedió por ti. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Así que la oración intercesora es parte de la actividad que la Biblia pretende meter en nuestra mente. Y claro, si haces eso, Dios sabrá en qué momento Dios va a transformar la vida de esa persona. Quizás tendrás que orar años por esa persona, pero no te preocupes, Dios actúa a su tiempo y a su modo. Ese ya no es problema tuyo. Solo lleva a esta persona a los pies del Señor, siendo amable, bondadoso con estas personas. Bueno, hasta aquí la introducción de lo que vamos a partir de esto vamos a predicar ahora. ¿Y por qué? Porque ahora el texto me está obligando a hablar de Jesús. Esto es lo que los hombres pueden hacer. Y ahora el texto me dice lo siguiente, miren. Ahora el texto me dice, predica. Entonces, solo entonces, antes no. Entonces Jesús hace algo. Ahora capten la actitud de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús con ese no vidente? ¿Qué le toma? ¿Y por qué le toma la mano? ¿Cómo es que los no videntes pueden leer? Ahí está. Los no videntes desarrollan el sentido del tacto 10 veces más de lo que tú y yo podemos hacerlo. El no vidente, cuando tú le das una vez, ¿conocen ustedes al hermano Lemus? Él es no vidente. Una vez lo encontré en la avenida Mata por ahí y lo saludé y le digo, ¿qué tal, hermano Lemus? Y el hermano Lemus me tomó la mano y me dijo, pastor, ¿por qué está preocupado? Me dijo. Y yo realmente estaba preocupado. Me sorprendió. Los no videntes desarrollan el tacto y ellos pueden saber tu estado de ánimo solo con tomarte, ¿qué cosa? La mano. Es interesante. Ahora el texto dice, Jesús sabe cómo llegar al corazón de las personas. Y en este caso, a un no vidente le toca, ¿qué cosa?
las manos. ¿Y qué crees tú que Jesús le dijo al tocar las manos a ese hombre? Porque se puede dar un mensaje con el apretón de manos o no. Hay personas que cuando dan la mano la dan así. ¿Cómo está en mano? ¿Hay un mensaje ahí o no? Hay un mensaje. No me interesas. Hola. Y hay personas que te dan la mano de otra manera. ¿Cómo crees tú que Jesús lo saludó a este hombre? Imagínate. Jesús tiene que haber tomado esas manos. Y ese hombre tiene que haber sentido algo especial. ¿Por qué? Porque quien le estaba tocando las manos no era nada más y nada menos que Dios. Miles de personas le habrán tocado la mano en la vida, pero nunca como Jesús lo estaba haciendo. Ese hombre sintió, no sé, me atrevo a decir, una electricidad especial. Porque el toque de Jesús era un toque no humano, era un toque divino. Hermanos, eso es lo que está diciendo el texto. Y ojalá que toda vez que saludemos a personas que no conocen al Señor, lo hagamos y le roguemos a Dios, Señor, haz que mi saludo hable algo de que tú estás conmigo. No es saludar por saludar a las personas. Hay una cita de la pluma inspirada que dice, si fuéramos más amables, más bondadosos y corteses, habrían 100 conversiones donde ahora hay una. ¿Sí? El mejor evangelismo muchas veces se hace a la entrada de la iglesia. Esta semana yo les conté a los hermanos que asistieron cómo fue que mi padre, ¿no es cierto?, por error se metió en la iglesia adventista en vez de ir al Salón del Reino. Porque le dieron la dirección, pero lo que no le dijeron que era en el tercer piso funcionaba el Salón del Reino. Y él se metió al saloncito donde funcionaba la iglesia adventista. Pero él siempre decía, yo lo escuché muchas veces dar su testimonio, que cuando él entró a ese salón, lo trataron tan bien, lo saludaron de una forma tan efusiva, tan cariñosa, que él no se acuerda de qué predicaron, pero no se olvida la forma como lo trataron. Y nunca más salió de la iglesia adventista. Una vez prediqué en Santiago este sermón y una hermana a la salida me tomó de la mano y me miró y me dijo, pastor, la iglesia a la que asistió su papá ya no existe, me dijo. ¿Será que tiene razón? Puede ser, ¿no? Estamos tan ocupados en tantas cosas que ni siquiera las saludamos a nuestras visitas. En la iglesia de Fe y Esperanza, no sé si algunos de ustedes conocen Santiago, una iglesia de cantantes, ¿no? En un coro. Yo sufría cuando de pronto se llenaba la iglesia, no había un solo asiento y muchas veces venían visitas. Estaban un ratito paradas y después se iban. Puede pasar eso. Ojalá que no pase aquí. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué le tocó Jesús a ese no vidente? Las manos. Pero ahora concentrémonos en lo que Jesús hace. Presta atención a lo que Jesús hace. Lo que los hombres hacen puede ser trascendente, pero lo que Jesús hace, eso sí, presta atención. Vamos a concentrarnos ahora. ¿Qué dice? Después que le tocó las manos, el texto dice así. Entonces, tomando la mano del ciego,
Le sacó fuera de la aldea. Y entonces la primera pregunta que le hago al Señor es, ¿y por qué hiciste eso, Señor? Y toda vez que te encuentres con pasajes como esto, pregúntale al Señor, ¿y por qué lo hiciste? ¿No podías haber hecho el milagro ahí en la aldea donde se encontraron? ¿Por qué Jesús sacó al hombre de la aldea? Pregúntale. Y Dios te va a responder. Y vuelves a leer, dice, ¿qué hiciste? Ya, me queda claro, le tomaste la mano, está bien. Y seguramente cuando le tomaste la mano, le dijiste que lo amabas, con ese toque maravilloso que solamente tú puedes hacer. Pero ahora te pregunto, ¿por qué le sacaste de la aldea? ¿Quieren saber por qué lo sacó de la aldea? ¿O no? ¿Mm? Sucede que tú y yo, por cualquier razón que te toque vivir en cualquier lugar, tarde o temprano fabricamos nuestra propia aldea. Y a esa aldea le llamamos rutina. Tú tienes tu propia, ¿qué cosa? Rutina. Es tu propia aldea. Y cuando alguien se mete en tu aldea, le dice, no te metas conmigo. Esa es mi rutina. Yo no me meto en tu aldea, no te metas en la mía. Y todos desarrollamos una rutina. Tú te levantas a cierta hora, haces tus cosas y sales a trabajar. Esa es tu rutina, vuelves, en fin, y te has acostumbrado y esa es tu aldea y nadie tiene que interferir en tu rutina. Y cuando alguien interfiere en tu rutina, tú te sientes atacado y dices, no se metan conmigo. Todo está bien, hermanos, y eso es parte de la vida del ser humano. Lo que pasa es que en tu aldea, en tu rutina, muchas veces no hay lugar para Jesús. Y ahora piensa si estoy diciendo algo fuera de lugar. En tu rutina, ¿el mejor lugar lo ocupa el Señor? Pastor, algunas veces, no siempre es así. Usted sabe, un mundo... El otro día conversaba con unos profesores, me invitaron con el colegio que se formó en Santiago, John Andrews. No sé si ustedes han escuchado hablar, es un colegio muy hermoso, muy bonito, con una educación bilingüe. Es el primer colegio enteramente pagado por los apoderados. No reciben subvención, nada. Y los profesores me invitaron a un retiro espiritual que hicieron en la misma institución. Estuve con ellos hace 2 sábados. Y conversé con el profesor de historia que estaba sentado a mi lado y le digo, ¿aquí trabajas? Sí, me dice, soy profesor de historia. ¿Y dónde vives? Me dice, vivo en Puente Alto. Y el colegio está en La Reina, arriba. ¿Y a qué hora te levantas para llegar a tiempo? A las 5:30 de la mañana. Tengo que tomar el primer metro. Si lo pierdo el primero, llego tarde. Tiene que atravesar todo Puente Alto, tiene que atravesar todo Santiago el centro y tiene que tomar la última estación que llega a La Reina. ¿Cuánto te demoras en tu viaje? 1:30, me dice. Y cuando se devuelve, cuando me va bien, 1:30. Cuando alcanzo el primer metro. Y cuando te devuelves, otra 1:30, quizás 2, porque ahí la gente, muchas veces el metro no puedo entrar, me dice, porque se llena. Qué tragedia, hermanos. Ese profesor, sin quererlo, tiene una rutina en la que Jesús
no tiene parte. No tiene tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y hermanos, mi esposa también trabajó en Santiago y trabajaba en la escuela de Porvenir y nosotros vivíamos en Las Condes y ella tenía que levantarse muy temprano para poder llegar a tiempo a su colegio. Tampoco había lugar para el Señor en su rutina. Es una tragedia. Ese es el mundo en que vivimos. Y les decía a los profesores, hermanos, ¿qué es lo que están transmitiendo a sus alumnos? Y ellos tienen que moldear caracteres. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Lo sacó de su rutina. Lo sacó de su aldea. Porque en su rutina y en su aldea no había lugar para él. ¿Están entendiendo? Y mientras el Señor no ocupe un lugar de privilegio en tu rutina, tu vida no va a cambiar. Vas a seguir siendo el mismo ciego de siempre. Parece que ves, pero no ves. Parece que te das cuenta, pero no es así. No ves el peligro cuando se te viene encima. ¿Lo ves cuando ya es demasiado tarde? No ves las oportunidades que Dios te presenta en la vida. Y cuando te das cuenta, ya pasaron. Y te lamentas. No ves el peligro, no ves las oportunidades. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿quieres ver? Sí, Señor, quiero ver. Acompáñame entonces. Salgamos de tu aldea. Y aquí hay otra figura que quiero que tú la grabes en tu mente. ¿Cómo creen ustedes que Jesús llevó a este no vidente fuera de la aldea? Graba esa imagen en tu mente. Jesús caminando. Y es posible que Jesús lo haya tomado del brazo o el no vidente haya puesto su brazo en el hombro de Jesús. Pero lo que yo veo es a dos personas caminando. Esa es una de las figuras más bonitas de toda la Biblia. Jesús llevando a un no vidente. Un no vidente caminando al lado de ¿quién? De Jesús. Si tienes esa foto en tu mente, no la olvides. Y agrega esta frase. Eso significa ser cristiano. Ahí está la mejor definición de lo que significa ser cristiano. Aprender a reconocer que somos ciegos. Número uno. No, yo veo, no ves nada. No, si yo lo veo todo. Sí, lo veo todo, pero todo distorsionado. Entonces, cuando reconozcas que eres ciego, entonces vas a poner tu mano en las manos, en el hombro de Jesús. Eso significa humildad. Y te vas a dejar llevar por Él. Y entonces prepárate, tu vida va a cambiar. En 180 grados. Vas a tener tiempo para todo. Y vas a ver el peligro cuando estás lejos y vas a tomar las medidas que debes tomar. Y vas a ver las oportunidades que Dios te ofrece y las vas a aprovechar.
Porque Dios te da visión correcta de las cosas. Eso está diciendo el texto. Lo sacó fuera de la aldea. Porque Jesús quería estar a solas con él. Y esta semana, lo dije y lo vuelvo a repetir, que las cosas más importantes que Dios quiere hacer contigo, que Dios quiere decirte a ti, generalmente no te lo va a decir en la iglesia. Te lo va a decir cuando estés a solas con Él. Y tu vida va a ser transformada. ¿Quieres un ejemplo? Hay varios. ¿Cuándo fue que la vida de Nicodemo cambió? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue a la iglesia? ¿Cuándo fue a un campal? ¿Cuándo fue a un retiro? Cuando se encontró a solas con Jesús. ¿Cuándo fue que la mujer de Samaria cambió su vida? En un pozo. ¿Cuándo fue? Ahí está. En una sola entrevista Jesús cambió la vida de esa mujer. ¿Por qué no puede cambiar la tuya? ¿Por qué no puede cambiar la mía? Eso está diciendo. ¿Te das cuenta que en esos pasajes hay mensajes claros y definidos para ti? No te olvides que la trascendencia de tu vida cristiana está en la cantidad de tiempo que tienes para encontrarte con Jesús. Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso y nos concentramos el tiempo en pasar en estas 4 paredes, la iglesia. Eso viene después. Lo más importante es que tú tengas entrevistas personales con Él, porque Él quiere cambiar tu vida. Quiere darte esa visión que no la tienes. Y este hombre se dejó llevar. No puso resistencia. Él pudo haberle dicho, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Explícame primero, ¿para qué me estás llevando fuera de la aldea? No tengo tiempo. Otro día será. A mí no me dijeron esto. No dice nada. Él simple y llanamente siente que la mano de Jesús va a hacer algo extraordinario en su vida y se deja llevar. Se deja llevar, no tiene ninguna objeción. Y allá, lejos de la aldea, Jesús hace el milagro de transformar a ese hombre. Pero lo hace en 2 etapas, ¿te has fijado? Porque la primera vez le dice, dime, ¿qué ves? Y el hombre abre los ojos. Se ve que hay unas imágenes que están apareciendo en su mente, porque tú sabes que la visión del ser humano está aquí. Y entonces él sorprendentemente dice, Señor, veo árboles, pero como si fueran personas. Y veo a personas como si fueran, ¿qué cosa? Árboles. Tenía una visión, ¿qué cosa? Distorsionada de las cosas. Y uno se pregunta y dice, Señor, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? Entonces, vamos al espíritu de profecía y encontré una cita muy interesante que Ellen White comenta este incidente y ella en el libro de Evangelismo dice lo siguiente: las personas que circunstancialmente se encuentran con Jesús o de vez en cuando, algunas veces, muchas veces tienen una visión también distorsionada de las cosas porque sus encuentros con el Señor son esporádicos, circunstanciales, de vez en cuando. No se mantienen dentro de la aldea o se mantienen dentro de la aldea antigua. No se resisten a dejar la aldea del todo.
Y entonces el texto bíblico dice ahora, versículo 25, luego dice, le puso otra vez. Ahí está la clave. Mi experiencia con el Señor no se debe centrar solo en una experiencia. O lo digo de otra manera, la experiencia que tú tienes con el Señor hoy trae un letrero que dice, vale solo por hoy. Mañana es otro cuento. Mañana es otra experiencia. Mañana hay nuevos desafíos. Mañana hay nuevos peligros. Mañana hay nuevas oportunidades. Y mañana tengo que permitir que el Señor nuevamente me ponga sus manos ¿dónde? En mis ojos. Eso se llama un encuentro constante y diario con el Señor. Por eso Camino a Cristo dice, conságrate a Dios todas las mañanas. No dice todas las semanas. No dice todos los meses. Dice todas las, ¿qué cosa? Mañanas. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo lo dice de otra manera. Toda vez que vas a salir a enfrentar el desafío de la rutina diaria, ponte la armadura, dice Pablo. No salgas a enfrentar este mundo sin haberte puesto, ¿qué cosa? La armadura, la coraza, el casco, el yelmo, la espada. Porque todos los días son malos. Si no te has puesto la coraza, ese día el enemigo puede hacer estragos con tu vida. A Juan le preguntamos lo mismo y él nos dice, con otro lenguaje, que el Señor nos conoce y porque nos conoce, sabe que no somos ni fríos ni calientes. Como dicen en el sur, ni chicha ni limonada, entre Tongoy y Los Vilos. ¿Se entiende, no? Entonces el Señor dice, no, yo te voy a dar un consejo. Compra de mí oro refinado en fuego. Yo estoy a la puerta y ¿qué dice? Y llamo. Esa puerta tiene que abrirse todos los días. Porque todos los días la suficiencia propia que existe en mi vida tiene que morir. Si yo salgo un día a enfrentar los desafíos de la rutina diaria sin haber estado con el Señor, le estoy diciendo que no necesito de Él y que me la puedo solo. Y eso se llama suficiencia propia. Ese es el vino de Babilonia que el enemigo nos está haciendo tomar en vasitos pequeños. La suficiencia propia de pensar que yo puedo ser cristiano sin la presencia de Jesús. A pesar de que Jesús dice, sin mí, ¿cómo dice el texto? Sin mí, nada. Y cuando dice la Biblia nada, es nada. No dice algunas cosas pueden hacer y otras no. No, dice nada. ¿Qué parte de ese versículo no lo entendemos? Nada es nada. Y no seamos porfiados. Pero hay otro texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando es todo, es todo. Entonces tu vida se debate entre el nada y el todo. No hay términos medios. O es todo o no es nada. Y este hombre entendió y se dejó llevar. Y le puso Jesús otra vez las manos. Y ahora le pregunta y le dice, ¿cómo te fue? Y el texto dice, vio a todos claramente y de lejos.
Eso es visión. Y esa es la visión que Dios quiere darte. En todo lo que hagas, para que sepas cuáles son los peligros y cuáles son las oportunidades que enfrentas. Si es oportunidad, aprovéchala. Si es peligro, ponte alerta. Pero qué triste es cuando yo encuentro jóvenes que llorando me dicen, pastor, si yo me hubiera dado cuenta a tiempo, pero ya es demasiado tarde. ¿Dónde estuvo su falla? No dejó que Jesús la sacara de su aldea. Prefirió seguir viviendo en su propia aldea. Y la ceguera la llevó a una situación más triste y lamentable aún. El Señor en su palabra te dice, no permitas que eso suceda. Déjate llevar por el Señor lejos de la aldea. Y ahora termino con la última frase del texto que dice así. Versículo 26. El 25 termina diciendo, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Eso es visión. Claridad en todo lo que está aconteciendo. Hermanos, a propósito de esto, hay cosas extraordinarias que están pasando en este tiempo y muchos hermanos no se están dando cuenta. Que muchas señales del tiempo del fin están encontrando un exacto cumplimiento. Pero si no tienen esa visión que el Señor nos ofrece, no están viendo los tiempos que les ha tocado vivir con claridad. Y van a ser sorprendidos. Y ahora el Señor le da un consejo. Ahora entenderás la lectura bíblica que dice, y lo envió a su casa. Pero le da un mensaje. ¿Y cuál es la preocupación de Jesús? No vuelvas a la aldea que te saqué. No vuelvas a la rutina del cual saliste. Porque no tiene sentido. Con el tiempo volverás a perder la visión. Porque el único que te puede devolver la visión soy yo. No vuelvas, no entres en la aldea. Y ni lo digas a nadie. ¿Saben por qué? Porque un ciego que no veía y ahora ve, no tiene que decir nada, se nota, camina derechito y no tropieza con nada. ¿Tiene que decir algo? Nada. Antes tropezaba con todo y no daba un paso. Ahora camina derechito y esquiva todos los obstáculos. ¿Necesita hablar? No, se nota. Y la gente se daba cuenta, este era ciego, ahora no, pero no nos ha dicho nada, pero se nota. Pues. Ese es el testimonio que Dios quiere que demos. No de palabras, sino de hechos. Esos son los testimonios que convencen. Y muchas personas le habían dicho, oye, dime, ¿qué te hizo Jesús? Y ahí tenía la oportunidad de hablar. ¿Y le costó a ese hombre hablar? Por supuesto que no, a pesar que Jesús le diga, no necesitas hablar, porque tu testimonio es suficiente. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que los sermones ya no tienen que escucharse, tienen que verse. En tu vida y en la mía. Y esos sermones convencerán a muchas personas. Los demás les entra por aquí y les sale por acá. Los sermones que hablan de un testimonio de cómo Dios transformó tu vida.
esos sermones no tienen objeciones. Ese es el mejor argumento que Dios va a usar en el último tiempo para terminar de predicar el Evangelio. Testimonios poderosos de cómo Dios ha hecho milagros en tu vida. Hermano, te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a salir de la aldea en la que vives? Te pregunto. ¿Cuántos pueden decirme en esta mañana, pastor, ahora entendí un poquito más y quiero que el Señor me ayude a salir de la aldea en que vivo? ¿Quieres decirle eso al Señor? Ponte de pie ahí donde estás. Si esa es tu oración. Si el Señor te ha hablado a través de su palabra, respóndele. Yo quiero orar por ti. Yo no sé si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal está en esta mañana. Y está aquí. El Señor lo trajo de alguna manera. Pregunto, ¿hay alguna persona, algún joven, alguna señorita que todavía no ha pasado por la experiencia de entregar su vida mediante el bautismo aquí presente? Yo no los conozco. Ahí hay una persona, muy bien. ¿Quién más? Una. ¿Quién más? Una persona. Que Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ángel. Ahí hay otra persona. Usted. ¿Cómo es su nombre? Abel. Miguel Ángel, ¿quieres que ore por ti? Don Abel, ¿quiere que ore por usted? Aurelio. Paulino. Unos están ciegos y otros estamos sordos. Don Paulino, ¿quiere que ore por usted? ¿Le gustaría? Sí, muy bien. Venga, voy a orar por usted. Venga usted también. ¿Se acuerda que el texto decía, y le rogaron a Jesús que les abriera los ojos? Eso es lo que quiero hacer por ustedes. Quiero rogar que el Señor les abra también los ojos. ¿Está bien? Venga usted también acá, no se quede atrás. Ah, él lo está apuntalando. Muy bien. Muy bien. Esas son esposas. ¿Es tu esposa? Muy bien. Para eso están las esposas, para apuntalar a sus esposos. La felicito. ¿No hay nadie más? El Señor trajo a estas personas porque necesitaban escuchar de su palabra. ¿Decimos amén a eso? ¿Quién va a orar por ellos ahora? ¿Quién los va a visitar? ¿Usted? ¿Se lo encargo? Muy bien. Así funciona el plan de Dios. Y espero que Dios toque tu corazón para que también estés atento a cuántas personas lleguen y pasen por esa puerta. Trátalos con cariño. Sé amable con ellos. Sé bondadoso con ellos. Y habrán 100 conversiones donde ahora hay una sola. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque Jesús puede hacer maravillas en la vida de muchas personas. Esta mañana, Señor, quiero pedirte específicamente y especialmente por estas 3 personas que pasaron aquí adelante. Son tus hijos. Ellos también necesitan conocerte. Señor, te ruego que abras sus ojos. Te ruego que transformes su vida. Te ruego que los ayudes a caminar en el poco tiempo que nos queda antes de que tú vengas por segunda vez a buscar a tus hijos. Si están aquí es porque también necesitan salir de su rutina para que Jesús ocupe un lugar de privilegio en sus vidas. Te ruego y te pido por ellos. Y también por todos los hermanos que se han puesto de pie, porque también necesitan
de Jesús, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, Señor le bendiga. Déjenme saludarlo antes que se vaya. Que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Bien, hermanos, damos gracias primeramente a Dios y a nuestro pastor Quintero por el mensaje de hoy. Y para concluir este bendecido culto de adoración, lo vamos a hacer entonando las estrofas del himno número 379, Habla, Señor, a mi alma. Así que les invito a que se pongan de pie para alabar a nuestro Señor. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Antes de la oración, quisiera pedirles que por favor tomen asiento una vez más, por favor. El pastor ya quería hacer la oración final.
y despedirse. Quiero mencionar dos aspectos. El primero es que tenemos ya directora de Ministerio del Niño, quiero anunciar eso. La hermana Fungilay aceptó esta responsabilidad y va a estar asumiendo el departamento del niño. Tenemos también al Ministerio de Familia, que va a estar a cargo de la hermana Teresa y el hermano Roy como matrimonio. Y tenemos a la encargada del Ministerio Adolescente, que es Constanza Román. Esto es para que sea de conocimiento de ustedes y queremos transmitirles esta información. Ahora va el segundo punto y quiero agradecer al pastor Guido por el apoyo que nos ha brindado, pastor. Nos sentimos felices de que haya estado con nosotros. Ha sido bendecido el distrito, la iglesia central, y queremos hacerle un pequeño presente a usted, pastor. Gracias, muy amable. Dios lo bendiga, nos alegra que esté con nosotros y siempre como iglesia nosotros nos sentimos felices de contar con su presencia. También se lleva un poco de api, los que conocen api, ¿sí? Y las aceitunas, ¿no? Las aceitunas, chumbeque todavía no. Todavía. Bueno, queridos, vamos a terminar con una oración, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a terminar con oración y pastor, usted nos dirige con la oración final. Dice la palabra del Señor, hermanos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por tu bendición esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom, él alce su rostro sobre